Hola, buenas tardes a todos. Ya oscuro. Partimos con el horario de invierno. A mí no me gusta, pero está ya un poco más amigable en el sentido de que te invita a estar en casa. Suena un poco irrisorio pensando en que hemos estado encerrados ya un año la gran mayoría y con temas de cuarentena y bueno, lo que todos ya sabemos. Empieza a hacer un poco más de frío, ya estamos en abril, eh, un muy rico mes. Y bueno, hay una publicidad hace muchos años que una marca deportiva la averigó y creo que hasta a la fecha, no sé si todavía estará por ahí, pero uno de los eslogans que decía y hablaba respecto de que nada es imposible, o sea, no hay nada imposible. En el sentido, claro, obviamente, de que tú te propones las cosas y lo que tú quieras y puedas hacer, lo vas a conseguir. Y estamos en una sociedad que en realidad hoy día invita y que nos... que obra en función de hacer cosas, que obra en función de los méritos. La meritocracia es muy conocida acá en Chile. Todos los logros, todas aquellas metas que te propongan, las puedes lograr con esfuerzo, las puedes lograr con trabajo, las puedes lograr a través del tiempo, en base a los méritos, en base a tu trabajo, en base a todo lo que tú te propongas hacer, laboralmente, académicamente, familiarmente, y todos los mentes que se te puedan ocurrir y se te puedan venir a la cabeza. Por lo tanto, si tú quieres terminar una carrera, te propones hacerlo y no importa el sacrificio que hagas, vas probablemente a derramar lágrimas en medio del proceso, pero va a llegar un punto en que lo vas a conseguir. En tu trabajo es exactamente lo mismo, buscar eh, a través de tu esfuerzo ganar una posición, ganar un sueldo, ganar un puesto, ganar y poder ascender. Y es lo que la sociedad nuestra hoy día declara y proclama. El esfuerzo por lograr las cosas, el esfuerzo por conseguir tus metas y objetivos. Si tú te lo propones, tú puedes. Por lo tanto, nada es imposible. Y es lo que esta marca promociona. El relato, la historia que vamos a hablar ahora, habla precisamente respecto de lo que un joven quería hacer, lo que un joven pretendía poder hacer. Yo a lo mejor pensaba que también en función de lo que la sociedad en ese entonces también proclamaba, no distinto a lo que nosotros podemos ver hoy día, se acerca a Jesús y, y en función de lo mismo, pretende que él puede lograr algo en función de hacer. Es una historia muy conocida, es una historia que todos ya hemos escuchado muchas veces y está en los evangelios y el evangelio que quiero compartir con ustedes es el evangelio de Marcos, el capítulo número 10, versículos del 17 al 27, y es la historia del joven rico. La historia del joven rico, de Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 27, y está en los tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, encontramos este relato. Y el versículo 18 enfatiza y muestra y declara lo que les acabo de decir. Vamos a leer, eh, perdón, el 17. Vamos a leer en Marcos capítulo 10, versículo del 17 al 27. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Verso 19. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.
Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hasta aquí vamos a leer en esta tarde la palabra. Una historia muy conocida, una historia que la hemos escuchado muchas veces y que quizás una de las cosas que a nosotros nos llama la atención es el hecho de que es un hombre que de alguna manera tiene una inquietud y se acerca y viene a Jesús eh, por una necesidad, por algo que él quiere hacer propio, por una interrogante que tiene en su vida y una pregunta. Y hace una pregunta, y esta pregunta es una pregunta totalmente correcta. Eh, en un sentido, dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿En qué sentido es una pregunta que está correcta? En el sentido de que es necesario heredar la vida eterna, es necesario poder venir y heredar esta vida que Dios ofrece, pero quizás en el sentido que no es el adecuado, es en lo que estábamos comentando al principio, y es lo que muchas personas, mucha gente, incluso nosotros en algún punto también queremos hacer, queremos por nuestros propios medios, queremos por nuestro esfuerzo, queremos por nuestras acciones, queremos por nuestros méritos poder lograr algo de parte de Dios, el favor de Dios, queremos heredar el reino de los cielos, queremos recibir el perdón de pecados, queremos esforzarnos por lograr esto. Vamos y nos acercamos a Dios y vamos a su presencia y no lo decimos, pero muchas veces nuestro corazón se inclina a intentar hacer algo para lograr el favor de Dios, para lograr la gracia de Dios, para poder lograr que Dios ponga sus ojos en nosotros y que podamos heredar el reino de los cielos. Esto es en el versículo número 17. Y, y eso habla del centralismo que tenemos en nosotros mismos. Porque yo tengo que hacer algo, porque yo debo hacer algo, porque ¿cómo es posible que no ocurra o que yo herede el reino de los cielos, o que yo vaya a Dios, o que vaya al cielo, que venga a formar parte de este reino por algo que yo no haya hecho? Tiene que haber algo que yo deba hacer. Tiene que haber algo que yo necesite poder desarrollar. Y Jesús avanza y le dice en el 18: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y aquí lo enfrenta a este joven rico que tenía autoridad, probablemente era una persona importante por lo que relatan otros evangelios. Y este hombre viene y declara y dice, o sea, maestro bueno. Y lo que hace el Señor con este hombre es sacarle el foco de a donde él estaba apuntando, que era hacia sí mismo, respecto de lo que él podía hacer, y pone el foco en Dios. Saca el foco de sí mismo y coloca el foco en quien realmente merece el centro y la atención de todo lo que ocurre, es en Dios. Entonces le dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, si hay un solo bueno, y ese es Dios.
Por lo tanto, si tú me estás llamando bueno, tú estás diciendo con eso que yo soy Dios. Tú estás diciendo que yo como Jesús soy Dios, y lo está llevando a una posición súper potente respecto de quién es realmente la persona del Señor Jesús. No hay nadie bueno, el único bueno es Dios. Por lo tanto, con la afirmación que tú estás diciendo que yo soy Dios, el Señor Jesucristo como Dios, y cambia el foco, y coloca el foco en Dios. Por lo tanto, lo que está diciendo este joven es que Él es Dios, que el Señor Jesucristo es Dios. Y cambia, como hemos dicho, el foco de atención. Saca el foco de atención de sí mismo respecto de lo que Él podía hacer para dar la vida eterna, y lo coloca en la persona de Dios. Y sigue avanzando. Y le da una respuesta. Quizás lo que este hombre podía haber estado esperando era una adulación o una felicitación respecto a lo que él quería. Y le dice, y le menciona parte de los mandamientos, 6 de los mandamientos del Decálogo que aparecen en Éxodo capítulo número 20. Esta serie de mandamientos tiene directa relación con las relaciones interpersonales. Los 6 mandamientos están enfocados y están apuntando a las relaciones horizontales, a las relaciones humanas. Están apuntando a cómo yo me comporto, cómo yo me desarrollo y cómo yo me desenvuelvo con mi prójimo, con los que están a mi alrededor, con aquellas personas que están junto a mí. Y este hombre dice, en respuesta a lo que el Señor después en el versículo 19 le responde. El 20 dice, entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y esta vida que probablemente él llevaba, una vida externa, una vida exterior, lo más probable es que se haya sido. Es probable. Es probable que su conducta en este reino externo, en este mundo, haya sido conforme a lo que está declarado acá. Probablemente haya cumplido los 6 mandamientos que están mencionados acá. Es una realidad. Es lo más probable que haya sido, por lo tanto su vida era una vida ejemplar, por lo tanto la vida que estaba llevando a los ojos de los hombres, a la vista de todas las personas, era una vida ejemplar, en una conducta según la ley de Dios. Estaba viviendo de acuerdo a lo que Dios había establecido en la ley. Los 6 mandamientos que se mencionan: no hurtes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Lo más probable es que así haya sido. Pero hay algo interesante. Hay algo interesante. Que Dios está a punto de revelar, que Dios está a punto de mostrar, que Dios está queriendo enfatizar y está apuntando y está mostrando algo que es necesario, que este joven vea, que este joven conozca. Versículos antes, el Señor en el versículo del 13 al 16 habla de los niños, y uno de los versículos que dice respecto de la bendición, y dice, dejad a los niños venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Después habla en el 15 y dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Está en ese contexto inserto este pasaje, hablando de la actitud que hay que tener. Está hablando de los bienaventurados y lo bueno que es que dejen a los niños venir a la persona del Señor Jesús. Pero es una revelación mucho más profunda que solamente permitir que los niños vengan en una edad física, en un sentido físico, en un sentido biológico,
que vengan y se acerquen al reino de Dios, sino que el versículo 15 enfatiza y dice que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después vamos a conectar a lo mejor esto con lo que viene. Entonces él respondiendo le dijo el 20, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Ok, le dice, el reino de los cielos se recibe de esta forma. Los mandamientos conoces. Le mencionan los mandamientos y este joven ha cumplido con los mandamientos, con los que el Señor le menciona. Pero es una parte de los mandamientos, sin duda. Sabemos que los primeros 4 tienen directa relación con Dios y es precisamente hacia dónde está apuntando y hacia quién está buscando y lo que quiere lograr el Señor, con lo que le está declarando de una u otra manera. Confiamos, dependemos de algo o de alguien. Y el Señor Jesús, donde quiere llegar cuando habla del reino de Dios, respecto de este joven, no tiene que ver con un aspecto externo, no tiene que ver con un reino externo, sino que mucho más profundamente tiene que ver con aquello que gobierna nuestras vidas. Cuando el Señor habla en el Sermón del Monte y nos menciona, ¿cierto?, estos 3 capítulos, no, el énfasis que el Señor Jesús le da no tiene que ver con las acciones externas que tú y yo podamos hacer respecto de hacer el bien o de hacer el mal, sino que tiene directa relación con la intención y lo que está dentro del corazón. Es aquello que se genera en el interior del corazón, es aquello que gatilla las acciones, es aquello que enciende la chispa para poder cometer los actos pecaminosos. Son aquellas cosas que el Señor mismo declara, o sea, no tiene que ver con el hecho puntual de concretar o hacer algo, sino que tiene que ver con el origen y cuando se cultiva y se ambiciona, ocupando esa palabra en el centro del corazón. Por lo tanto, lo que el Señor está buscando y lo que Él va a querer, lo que Él quiere y lo que Él está queriendo que este joven vea, no es un reino externo. No es pertenecer a un reino externo. Externamente nosotros podemos pertenecer a un reino, podemos pertenecer a un gobierno, podemos someternos, podemos no cometer actos que abiertamente nos van a llevar a un juicio o a una condenación, podemos no robar. Pero lo que el Señor condena no es el acto de robar, sino que es que el corazón anhele y maquine un acto para robar. No es concretar un acto codicioso, sino que es codiciar. Por lo tanto, el Señor está apuntando y está buscando y está queriendo llegar a aquello que está mucho más profundo dentro del corazón. ¿Por qué? Porque le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. 22 dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué, dicen? ¿Por qué se fue triste? Y el mismo versículo responde, dice, porque tenía muchas posesiones. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y aquí es aquí donde está el corazón, y es aquí donde está la raíz del problema del corazón del hombre. Aquí está la raíz de todos los males. No en las cosas externas, no en los actos externos, sino que en los deseos y en las intenciones del corazón. Tiene que ver con precisamente con aquello en lo cual nosotros confiamos o amamos. El versículo 20 habla, ¿cierto?, de aquellos mandamientos que están relacionados en la segunda parte del Decálogo. Pero el Señor en el versículo número 22
21 apunta a algo mucho más profundo y está yendo al primer mandamiento. Está yendo al mandamiento que le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y está llegando a la fibra más sensible de esta persona. Lo que el Señor está revelando y lo que el Señor está exteriorizando y lo que está mostrando respecto de este hombre es a quien él amaba por sobre todas las cosas. Es a quien él tenía en su corazón como más valioso que Dios mismo. No tiene que ver con que cumplas o no cumplas los mandamientos. El cumplir o no cumplir los mandamientos, el tener una conducta intachable, no es suficiente para entrar en el reino de Dios. El que tú vivas una vida intachable, el que tú vivas una vida socialmente hablando, externamente hablando, inmaculada, no te garantice y absolutamente no te da la vida eterna. No te hará heredar el reino de Dios, el reino de los cielos. Para que tú puedas pertenecer a este reino, para que tú y yo podamos entrar en el reino de los cielos, para que tú y yo podamos pertenecer al reino de Dios, tenemos que ceder, tenemos que ver. Primero tiene que ser revelado frente a nuestros ojos aquello a quien nosotros amamos más que a Dios. Para este hombre fue claramente evidenciado. El Señor llega a la fibra más íntima de esta persona y le dice: ok, una sola cosa te falta para poder seguirme. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero aparentemente lo que le estaban pidiendo a este hombre era imposible para él hacerlo. Lo que le está diciendo y de aquello que este hombre de alguna manera tenía y necesitaba arrepentirse, porque es necesario arrepentirnos de nuestros pecados, pero el pecado del cual este hombre, claro, los otros pecados no los había cometido, probablemente estaba limpio respecto a eso, pero todos tenemos y está concebido el pecado en lo más profundo de nuestros corazones y el pecado de este hombre está relacionado con el primer mandamiento, y el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y lo que este hombre está mostrando y lo que está reflejando es precisamente que al no querer desprenderse de todas sus posesiones, aquello que él amaba más y aquello que él lo estaba entristeciendo a tal punto de alejarse de la persona del Señor Jesucristo, con un corazón entristecido, es porque no quería soltar algo que para él era muchísimo más valioso que la persona de Cristo. Algo que para él era muchísimo más valioso y por el cual no estaba dispuesto a soltarlo. Él está diciendo: yo amo más las posesiones y las riquezas que yo tengo que a ti. Tú me estás pidiendo que yo suelte todo aquello que es un tesoro valiosísimo para mí, por amor a ti, para seguirte a ti. Lo que él le está pidiendo es que él sea como un niño. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacía para él? ¿O qué en el fondo era las riquezas para este hombre? Era el centro de su identidad. Era su identidad. El desprenderse de sus riquezas, el desprenderse de aquellas cosas que para él eran valiosas, era perderse a sí mismo, era perder su identidad, era decir y perder la esencia de quién realmente era. Su identidad, su esencia estaba fundamentada en sus bienes, en sus riquezas. Y su amor, y su lealtad, y su fidelidad, y su dependencia estaba claramente identificada en su riqueza. Es en aquello en quien confiaba, es en aquello que él le daba total y absoluta lealtad. No amaba al Señor Jesús con todo su corazón. Amarás al Señor tu Dios. Cristo está diciendo que Él es Dios, está reconociendo al decir que Él es bueno, que Cristo es Dios. Por lo tanto, lo que le está diciendo: tú tienes que amarme a mí más que tus riquezas, por lo tanto, despréndete de todo lo que te enriquece y dalo a los pobres.
Dale a los pobres, entrégalo todo. Y de lo que él necesitaba arrepentirse era precisamente de este pecado, de amar más las riquezas que a Dios. Y a lo mejor tú en esta tarde-noche pudieses estar diciendo, en realidad ese no es mi problema. Y pudieses estar desmarcándote de esto. Pero ¿qué es aquello que tú amas más que a Dios? ¿Qué es aquello que el Señor te está pidiendo y te está diciendo? Despréndete de aquello que está abrigado en tu corazón. ¿Es alguna persona? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu capacidad? ¿Es tu estudio? ¿Es tu familia? ¿Qué es aquello que tú estás amando más que a Dios? Que te está alejando del reino de Dios. ¿Qué es aquello que en el fondo de tu corazón está ocupando el lugar que a Dios le corresponde? ¿Qué es aquello que tú amas más que a Dios? ¿Cuál es aquella riqueza? ¿Cuál es aquel tesoro? ¿Qué es aquello que te pone triste que Dios te está pidiendo soltar y dejar ir para poder entrar al reino de Dios que te está entristeciendo el alma, que te está entristeciendo el espíritu, que está, al igual que este joven, haciendo que tú te vayas con un corazón cabizbajo, que está haciendo que tú te alejes del Señor Jesucristo porque aquello que el Señor está pidiendo que dejes es muchísimo más valioso que la persona de Cristo? ¿Cómo se llama ese tesoro? ¿Quién es ese tesoro que el Señor te está pidiendo dejar por causa de Cristo? Ser como un niño implica ser vulnerable. Ser como un niño implica confianza, total y absoluta confianza y dependencia de alguien más. Un niño depende de su padre, total y absolutamente. Un niño es vulnerable, total y absolutamente vulnerable, total y absolutamente dependiente. Y el Señor te está pidiendo que el que no viene a Jesús, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Por lo tanto, tienes que ser total y absolutamente vulnerable, tienes que ser totalmente y absolutamente dependiente. ¿Dependiente de quién? De Cristo. Dependiente absolutamente de Cristo. Y tienes que arrepentirte de tu pecado. ¿Cuál es ese pecado? El amor que tienes por aquello que para ti es muchísimo más valioso que la persona de Cristo. Insisto, ¿qué es aquello que provoca esta tristeza en tu corazón cuando el Señor te dice, ven y confía y cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador? ¿Cuál es ese pecado? ¿A quién estás amando más que a Cristo y su obra? ¿A quién estás amando más que aquel que por ti dio su vida en la cruz del Calvario? Tim Keller en La Cruz del Rey, hablando de este pasaje, dice, cuando Jesús llama a este hombre dar sus riquezas, su dinero, comenzó a entristecerse, a angustiarse, porque el dinero era para él lo que el Padre era para Jesús, era el centro de su identidad. Perder su dinero habría sido perderse a sí mismo. ¿Qué es aquello que tú amas que está siendo el centro de tu identidad, el centro de tu vida, que está alejándote de la persona de Cristo? Y el Señor habla y declara y dice que lo que es imposible para los hombres es imposible salvarse a sí mismo, es imposible. Y coloco un ejemplo súper gráfico, algo muy grande respecto de algo muy pequeño. Es imposible, ¿cierto?, que un camello entre en el ojo de una aguja. Es imposible, por lo tanto, para los hombres salvarse a sí mismos. No se puede, es imposible. Es imposible que por tus méritos te vengas y te acerques a Cristo. Es imposible que lo que tú hagas puedas ganar la salvación, es imposible. Por lo tanto, hay algo que sí es imposible para los hombres y es heredar el reino de los cielos por sus propios méritos, por sus propias fuerzas, por el esfuerzo que tú puedas hacer. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y lo que es posible para Dios es a través de la obra de Cristo. Y es gracia, total y absolutamente gracia. Es el reino que está dentro de nosotros, es que tú entregues el reino, es que tú entregues tu corazón para que Cristo gobierne tu vida, tu corazón, tu alma. Es para que Cristo gobierne y sea tu Salvador, para que después pueda ser tu Rey. Es que tú y yo nos sometamos a la autoridad de Cristo y que tú y yo seamos vulnerables y que reconozcamos y que nos entreguemos en total dependencia a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. De eso se trata.
Martin Lloyd Jones dice, el hombre mejor y más capaz del mundo no puede salvarse a sí mismo, pero Dios, que puede hacerlo todo, puede salvarlos, a todos, aun a los más ignorantes, peores y viles. La salvación involucra total y absoluta gracia por parte de Dios. Es gracia, Cristo ya lo hizo todo. Y voy a leer algo, lo último. Precisamente respecto de lo mismo, también lo escribe Tim Keller en su libro En la cruz del Rey, dice, Jesús está diciendo, voy a llegar a un estado de pobreza mucho más profunda de la que nadie ha conocido jamás. Voy a renunciar a todo. ¿Por qué? Por ti. Ahora renuncia a todo para seguirme a mí. Si di mi inmenso todo por llegar a ti, ¿puedes dar tu insignificante todo para seguirme? No te pido algo que ya no haya hecho. Soy el gran joven rico que ha dado la mayor riqueza para tenerte. Ahora tienes que entregar la tuya para tenerme. ¿Estás dispuesto a soltar tu pequeña riqueza para obtener la mayor riqueza que es a través de la obra de Cristo? Cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Cristo dio todo por ti en la cruz del Calvario. Él ya lo hizo todo. Tienes que venir como un niño. Tienes que venir total y absolutamente vulnerable a Él y entregarte a Él y soltar aquellos que están valiosos para ti y que te está alejando del reino de Dios y que te está alejando de la vida eterna y que está impidiendo que recibas a Cristo como tu Salvador. Suéltalo, déjalo. Es insignificante. Cristo ya lo hizo todo. El dueño de todo se hizo pobre por amor a ti. Él ya lo hizo todo. Él ya lo dio todo en la cruz del Calvario para salvarte a ti. Entrega tu corazón. Abre tu corazón. No dejes tu corazón egoísta. Lo que Él está pidiendo es que tú renuncies a tu orgullo. Renuncia al orgullo. Renuncia a aquello que tú piensas que te puede hacer salvo. Renuncia a ti mismo. Renuncia a la ambición, al deseo de salvarte a ti mismo. Renuncia a todo por causa de Cristo. El Señor Jesucristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Muy bien, muchas gracias. Damos a nuestro hermano Erwin un mensaje claro, un mensaje directo para que lo meditemos y para que todo aquel que aún no tiene a Cristo en su corazón pueda pensar en la necesidad que tiene. Vamos a dar el pase ahora a nuestro hermano Marco, quien ya está en pantalla, para la segunda parte de esta predicación. Adelante, Marco. Gracias, Andrés. Gracias, hermano Erwin, por tu mensaje. Si esta reunión terminase aquí, el mensaje del Evangelio ha sido dado. El mensaje que ha entregado mi hermano Erwin de parte del Señor ha sido presentado claramente. Hay una salvación que ganar y hay una condenación que evitar. El Señor ha hecho la obra para que pecadores como nosotros, que estamos expuestos a una condenación eterna, por la luz del Evangelio, tengamos oportunidad mirando a la cruz y confiando en el que dio su vida en la cruz, tener la posibilidad del perdón de nuestros pecados por la fe en Jesucristo. La cristiandad hoy ha celebrado el día de resurrección. Cuando hablo de la cristiandad, hablo de todo el espectro cristiano, no necesariamente creyente. Y para muchos es tiempo de victoria. Cristo ha resucitado, es el mensaje. Es el mensaje de hoy de la cristiandad. Cristo ha resucitado. ¿Saben ustedes que aunque nosotros no celebremos Pascua, esta es una ocasión
Estos días es una ocasión para muchos hermanos, muchos hermanos en lugares muy adversos al Evangelio. Esto es una ocasión para reunir a los creyentes, para reunirse en torno a un tema, y que es el tema de la cruz de Cristo, y compartir este mensaje de amor con aquellos que le rodean, con aquellos que de alguna manera el mensaje puede llegar a ellos. Este es un mensaje y un tiempo de victoria. Nosotros hemos estado meditando en el Evangelio según Juan, y principalmente hemos estado considerando en las reuniones que hemos estado juntos acerca de algunos testimonios que hemos encontrado en el Evangelio de Juan. Y hemos hecho un pequeño barrido desde el capítulo 1 con el mismo testimonio de Juan el escritor del Evangelio, Juan el Bautista, Andrés, Felipe, Natanael, y el último testimonio que consideramos fue el testimonio de Juan que escribe allí en el capítulo 3 acerca de Nicodemo. Volvamos a ese pasaje de Juan el capítulo 3 para leer en esa porción del encuentro entre Nicodemo y el Señor Jesús. Pero no vamos a leer o no vamos a concentrarnos en el testimonio de Nicodemo o lo que el Señor le revela a Nicodemo, que ya lo consideramos y que están en los versículos principalmente del 1 al 15, aunque consideramos del 1 hasta el versículo 13, 14, ¿ya? Vamos a leer acerca del testimonio que el Señor mismo da de sí mismo. Y eso lo encontramos a partir del versículo 14 hasta el versículo 21. En esta porción, que es la entrevista que el Señor tiene con Nicodemo, y encontramos grandes verdades. La verdad principal que encontramos allí es la revelación del Señor a Nicodemo de la necesidad de nacer de nuevo, de nacer otra vez, de nacer de arriba. Nicodemo, tú has nacido de abajo, tú has nacido de tus padres. Y ese nacimiento de tus padres te ha hecho partícipe de la vida terrenal. Y en esta vida terrenal, tú has sido un hombre religioso, tú has sido un hombre principal entre el pueblo, tú has sido un maestro de Israel. Quizás ese llamado a ser maestro le daba la responsabilidad a Nicodemo de tomar las escrituras del Antiguo Testamento, los escritos de los profetas y los salmos, y trazar con verdad la palabra de Dios, y por tanto orientar esa enseñanza al Mesías, porque las escrituras hablan del Mesías. Y el Señor le revela a este maestro, a este hombre principal, algo que él no sabía, o quizás él nunca lo había escuchado. Y le dijo: Nicodemo, eres tú un hombre religioso, eres tú un hombre principal, eres tú un maestro, pero eso te es insuficiente para poder ver el reino de Dios, como dice el versículo 3, y para poder entrar en el reino de Dios, como dice el versículo 5. Nicodemo no ha entendido esto, y él sigue pensando terrenalmente. Y él dice: bueno, pero ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y el Señor tiene que entrar a explicarle a Nicodemo cómo es este proceso, cómo era esto. Y él le menciona dos cosas importantes, dos necesidades en esta entrevista. La primera necesidad la encontramos en el versículo 7. Y le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y cuando las escrituras toman y el Señor habla, o las escrituras nos enseñan una verdad, no es tan solo respecto de la persona a quien el Señor se dirige, en este caso Nicodemo,
sino que esas palabras también resuenan para todos nosotros, para usted que escucha y para mí. Así como el Señor le dice a Nicodemo, el Señor también nos está hablando a nosotros. Y le dice el Señor, no te maravilles de esto que te dije, os es necesario, te es imperioso tener esto presente. Es fundamental esto, Nicodemo. Es una prioridad en tu vida. Y no tan solo es una prioridad, es algo fundamental. Debes nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Y yo pregunto antes de seguir, ¿tienes tú el nuevo nacimiento? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de arriba? ¿Has nacido en la familia de Dios? Dicho de otro modo, ¿te has incorporado a la familia de Dios por la fe en Jesucristo? Nuestros pecados nos han alejado de Dios. El profeta dice que nuestros pecados han hecho una separación. Hay un abismo infranqueable entre Dios, que es santo, y nosotros, es decir, tú y yo, que somos pecadores. Más aún por nuestros pecados y por el pecado que entró en el mundo, entró la muerte. La muerte entró por el pecado de uno y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, el resultado de nuestro pecado, de tu pecado, es muerte espiritual. Nuestros pecados nos han excluido de la gloria de Dios. Es decir, hay una imposibilidad para nosotros en nuestra condición natural, en nuestra condición de pecador, entrar, penetrar en la gloria de Dios, entrar en su presencia e ir al cielo. Y aquí aparece esta otra necesidad. ¿Cómo puede hacerse esto, Nicodemo, que tú puedas nacer de nuevo? ¿Cómo puede hacerse esto, Nicodemo, que tus pecados pueden ser perdonados y limpiados? ¿Cómo esto puede ser posible? Y encontramos allí en el versículo 14 esa otra necesidad, esa otra cosa necesaria. Y el Señor lo lleva a Nicodemo a un evento ocurrido y que él conocía muy bien, un evento del pueblo de Israel allí en el desierto. Y como Moisés, vamos a leer, y como Moisés levantó la serpiente en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y allí terminan las palabras del Señor en esta entrevista del Señor con Nicodemo. Allí terminan las palabras que escribe Juan el Evangelista. No nos olvidemos que Juan escribe muchos años después. Este Evangelio
al parecer fue escrito cerca del año 90. Es decir, más de 50 años después de estos acontecimientos. Cerca de esta época, seguramente Juan ha sido desterrado a la isla de Patmos, desde donde escribe el Apocalipsis. Ya la cristiandad o el cristianismo se ha ido expandiendo. Fíjese, seguramente está, y en estos años y en este periodo, y cuando escribe Apocalipsis, Juan está en una de las islas griegas, Patmos. Pero el Evangelio ya se ha expandido y hay mucho testimonio de cómo el Evangelio se ha expandido desde Jerusalén, siguiendo por Samaria y por Judea y hasta los confines de los territorios conocidos de aquella época. Pablo quería llegar hasta España para poder predicar. El etíope había descendido desde el etíope, que era hombre principal, había ascendido desde uno de los países del África. Y ya a esta época donde Juan escribe, ya había mucho testimonio en toda África del Norte, que estaban bajo el imperio romano y los creyentes, muchos de ellos perseguidos para exterminarlos, para llevarlos a la arena, para el espectáculo que implantaban los romanos. Muchos creyentes estaban allí y la fe quizás de muchos de ellos también estaba haciendo zozobra en el grupo de creyentes que habían en aquellos lugares. Y allí está Juan escribiendo. Y como él escribe en sus cartas, él escribe para aquellos que han tenido fe, para que su fe sea cimentada, para que su fe estuviese sólida. Y allí encontramos, en ese contexto encontramos lo que Juan escribe y lo que Juan recuerda de este testimonio del Señor en esta porción. Fíjense, tremendo mensaje que el Señor ha enseñado aquí. Aquí encontramos el versículo más conocido de las Escrituras, quizás el más citado, quizás el más expandido por el mundo. ¿Cuántos folletos se han escrito acerca de Juan 3:16? ¿Cuántos folletos han sido recepcionados por personas que nunca escucharon el Evangelio? Pero allí recibieron este folleto, Juan 3:16, la escritura de ese folleto, ese texto precioso, que es como si fuese escrito con letras de oro. Y hay un comentario de ese folleto, de ese texto, los ha llevado a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es esta porción que hemos leído. Fíjense en esta porción de estos versículos, 2, 4, 6, 8 versículos. El Señor pone en evidencia temas de relevancia, de mucha importancia. Fíjense que allí en estos 6 versículos nos habla del amor de Dios. En estos versículos nos habla de la vida eterna. En estos versículos nos habla del Hijo unigénito de Dios. En estos versículos nos habla del estrago del pecado en la vida de los hombres, obras malas, en tinieblas, las tinieblas prevaleciendo sobre los hombres en su condición natural. Este versículo nos habla del Hijo que ha sido dado. Tremendos mensajes, tremendas enseñanzas encontramos en estos 6 versículos. Si pudiéramos archivarlos y si pudiéramos compartirlos, el Evangelio
El Evangelio está en el centro de estos versículos. Juan 3:16, tenemos el Evangelio concentrado. El Evangelio que nos habla de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y como Pablo escribe a los Corintios, y este Jesús que resucitó es este Jesús que apareció. Este Jesús que apareció a muchos. Este Jesús que apareció a más de 500 hermanos a la vez. Este Jesús que se apareció a los suyos, estando los suyos reunidos allí. Este Jesús que se revela a aquellas mujeres que fueron al sepulcro y vieron la piedra removida. Y ese testimonio que dijeron, este Jesús no está aquí, pues ha resucitado. Vayan, cuenten a sus hermanos que Él ha resucitado. Y avísenle, vayan a Galilea, porque allí le verán. Allí le verán. Ese fue el testimonio de aquellos ángeles o aquellos que se manifestaron a estas mujeres hablando de Jesús. Sí, este Jesús, el que ha sido crucificado, el que Pedro en su primer gran discurso habla de él a sus hermanos judíos y le dice, este mismo Jesús que fue muerto, entregado por el determinado consejo, y que fue muerto y puesto en un sepulcro, este mismo Jesús, Él ha resucitado, así como el mismo David, el mismo salmista David, ha dado testimonio a este Jesús resucitado. A este Jesús es levantado, dice el versículo, voy a leer en Hechos el capítulo 2, cuando él escribe, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Mire, David, quizás el hombre más importante del pueblo de Israel, el rey David, él fue muerto, fue sepultado, pero su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, dice Pedro. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y ese es el testimonio de Pedro, de la manifestación del Espíritu de Dios en aquellos días cuando Pedro da su primer discurso y habla del Señor Jesús. Bueno, aquí está el Señor hablándonos acerca de sí mismo. Y así como fue necesario que aquella serpiente fuera levantada, porque Dios lo había ordenado, Dios lo había establecido, Dios había prometido sanidad al pueblo si esa serpiente era levantada en esa asta. Y el pueblo mirare con fe a esa serpiente, ellos sanarían. De la misma manera, Dios había determinado que su Hijo fuese levantado. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel, usted y yo, todo aquel, sin distinción de raza, sin distinción social, sin distinción de color de piel, sin distinción de capacidad intelectual, sin distinción alguna, todo aquel, o para que cada uno de nosotros, todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna. Y allí el Señor presenta esta porción del Evangelio, tremenda porción que concentra el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 4 verdades importantes en este versículo. Primero, Dios es amor. Dios nos ha amado de tal manera. Tanto amó Dios al mundo, dice otra versión. Tanto amó Dios al mundo. Otra porción dice que Dios mostró su amor. ¿Se imaginan el Dios creador, el Dios eterno, el Dios que ha existido y existirá siempre, el Dios que habita en luz inaccesible, el Dios que es sublime, hermoso y sostenedor de todo lo que exista, haya manifestado su amor a hombres pecadores como nosotros? Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Pero lo creo. Porque Dios lo dice. Y lo ha dejado plasmado en su palabra. ¿Cuánto me amó Dios? Indescriptible. Medir el amor de Dios. Tan alto es que no puedo subir allá. Tan profundo que no puedo bajar allá. Tan ancho es que no puedo alcanzar. Así de vasto es el amor de Dios. Y ese amor ha sido manifestado, mostrado en la persona de su Hijo. Dios muestra su amor para con nosotros. Amor manifestado en Cristo, en su Hijo. Habiendo dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el amor consiste no en que nosotros hayamos o tengamos afecto para Dios en nuestra condición natural, sino que Dios nos amó con un amor eterno. El amor de Dios. Dios nos ha amado que ha dado a su Hijo a la cruz. Lo dio a este mundo, pero lo ha dado a la cruz. Su Hijo unigénito, el Hijo dado voluntariamente en el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir, para libertar, para rescatar a los que estábamos oprimidos o a aquellos que estábamos subyugados por el decreto de la ley. El alma que pecare, esa morirá. Pero el Hijo unigénito de Dios fue dado para que todo aquel, este mensaje de alcance universal, es un mensaje para todos, es un mensaje que no deja fuera a ninguno, es un mensaje que no le deja fuera ni a usted ni a mí, para que todo aquel, Dios quiere la salvación de todos. Él ha venido para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia, dice Juan. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué verdad? Cristo murió. Aquel que es sin pecado, sin contaminación alguna, aquel que es hecho más sublime que los cielos, llega a una cruz, llega a la cruz, porque era su cruz, destinada para él desde antes de la constitución del mundo, para que él, cual cordero escogido, separado por Dios, llegase al lugar del sacrificio. Como dijo Juan, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que todo aquel que en él cree, y cuando dice para que todo aquel que en él cree, es como si el Señor no estuviera invitando a mirar a la cruz, no estuviera invitando a observar lo que allí está ocurriendo.
el juicio de Dios cayendo sobre él, ese juicio que determinaba el castigo para el pecador. Tú y yo éramos pecadores. Él ningún mal hizo. Pero Jehová, dice el profeta, Jehová carga en él el pecado de todos nosotros. Y por su llaga, por su herida, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere el perdón. Dios quiere la eternidad con él para nosotros. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere la muerte de aquellos que estamos en tinieblas, sino que quiere que la luz del Evangelio, quiere que la vida de Cristo inunde nuestras vidas. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, para ponerlo a juicio, sino para que el mundo sea salvo por él, para que el mundo sea salvo por él. Este es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es: Cristo murió para que el mundo sea salvo. El mensaje del Evangelio es que Cristo fue sepultado y que Él resucitó para que tú y yo podamos tener vida, para que tú y yo podamos tener perdón, para que tú y yo tengamos la posibilidad de transportarnos a la eternidad con Dios, porque tú y yo somos eternos. Tú y yo vamos rumbo a la eternidad. Y solo hay dos destinos, solo hay dos lugares: el infierno o el cielo. Para los que creen, para los que le reciben, la vida eterna, como dice esta porción. Pero el que rehúsa creer, el que no quiere creer, como dice el versículo 18, el que rehúsa creer, el que no quiere creer, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. ¿Qué harás tú con el Hijo de Dios? ¿Qué harás tú con este mensaje? Recibe al Señor. Confiesa que tú eres un pecador. Mira la cruz. Cree que la obra de la cruz ha sido suficiente para perdonarte, porque eso es lo que dice Dios. La obra de la cruz es suficiente para perdonarte de toda maldad, de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por esta tarde, por este día precioso, día de la manifestación de la gracia tuya sobre nosotros. Te damos gracias porque tu mano no se ha cortado para salvar. Tú quieres que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tú has dado a tu Hijo unigénito. El Señor Jesús vino. El Señor Jesús se manifestó a los hombres. Los que le vieron, los que estuvieron cerca de él, pudieron dar testimonio de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Cristo, de que Él es el Mesías. Y como dice otra porción, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Tú eres el juez, tú determinarás lo que hay en el corazón de los hombres. Rogamos nuestro Dios para que en nosotros haya y nazca la fe en el Señor Jesucristo, y que si en esta tarde hubiese alguna persona, algún conocido, algún querido nuestro, que aún está sin salvación, que ellos miren a la cruz de Cristo, que ellos miren al Señor, que ellos vean al crucificado, aquel que ha muerto por ellos en la cruz. Aquel que murió es aquel mismo que fue sepultado y es aquel mismo que resucitó y hoy está sentado a la diestra de la majestad de las alturas.
aquel que tiene un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oh, que nuestros amigos puedan confesar con sus labios que Él es el Señor de sus vidas. Queremos, nuestro Dios, que el milagro de la salvación opere en las vidas de ellos. Tú eres un Dios de amor. Tú eres el Dios que se revela en salvación aún en este día para cada uno de nosotros. Te damos gracias, nuestro Padre. Te agradecemos la doble presentación de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.